revelado el sorprendente lugar donde un niño de la calle transforma la vida de una millonaria. Sofía caminaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, apresurada, con la mente cargada de números, proyecciones y expectativas. Empresaria exitosa a sus 35 años, su vida estaba construida sobre cimientos de cristal y oro, pero a cada paso se sentía más atrapada. Su corazón, anclado en una rutina agotadora, bajo el dominio de un mundo que no le traía satisfacción. Se detuvo frente a una joyería reluciente, los diamantes dentro del escaparate brillaban, reflejando una vida que debía ser perfecta. Sin embargo, el eco de su propio vacío resonaba en su interior. A lo lejos, en un barrio olvidado, Miguel se abría paso entre las estrechas calles llenas de polvo y promesas rotas. A sus 10 años, había aprendido a sobrevivir gracias a su ingenio. Con una sonrisa frecuentemente adornada en su rostro, se ganaba la vida limpiando parabrisas en semáforos, haciendo malabares entre las miradas de desdén y compasión de los conductores. Para él, la vida era un constante juego donde cada moneda contaba y cada encuentro podía cambiar su destino. Pero, a medida que veía la brillantez de la vida de los que eran ajenos a sus circunstancias, no podía evitar sentir una punzada de envidia. Esa noche, Sofía decidió que un paseo sería su manera de recuperar el aliento antes de volver a su mundo monótono. Caminó sin rumbo, dejando que la brisa fresca tocara su piel, sin saber que su vida estaba a punto de entrelazarse con la de Miguel. En un callejón, un ladrido la hizo detenerse. Allí, un perro encadenado esperaba ser liberado, y sin pensarlo 2 veces, Sofía se acercó con determinación. Pero no estaba sola. Miguel, escondido tras una esquina, observaba todo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El primer intercambio entre ellos estuvo cargado de tensión. ¿Qué haces aquí, niña bien?, preguntó Miguel mientras Sofía se inclinaba a liberar al perro. Ella lo miró, su abrigo de piel contrastando con la suciedad de la calle que él conocía tan bien. Estoy ayudando a este perro, respondió, aunque en su pecho sentía la necesidad de explicarle un sinfín de cosas que ningún abrigo podría cubrir. Los ojos de Miguel brillaban con desconfianza, pero, al mismo tiempo, veía en ella algo diferente. Al observar su habilidad para contar monedas al instante, comenzó a entrever un destello de potencial en su encierro diario. Sin embargo, cuando Sofía le ofreció un gesto de ayuda, el miedo carcomió su pecho. ¿Realmente podría confiar en alguien tan diferente a él? En ese momento, ambos se dieron cuenta de que portaban un peso invisible. Sofía, atrapada en un mundo superficial que la tenía vacía, y Miguel, si bien era resiliente, se enfrentaba al dolor de la marginación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la incertidumbre llenaba el aire, Sofía sintió que debía tomar una decisión. Aquel encuentro alteraría su vida para siempre, enfrentándola al dilema de su verdadero éxito. ¿Podría romper las barreras que lo impedían? Con el perro liberado, giró su mirada hacia Miguel, aún inseguro, y mientras la angustia crecía en su interior, sabía que se acercaba un momento crucial. La respiración se hizo más rápida, el camino por delante se encontraba nublado por dudas y miedos. Sin embargo, el brillo en los ojos de Miguel parecía desafiarla, prometiendo un cambio inesperado. Podría rendirse a esa conexión inmediata, aún a riesgo de perder todo lo que había construido. La tensión era palpable, y el futuro incierto. Sofía respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara su pecho como un intento de apaciguar la tormenta interna que la abordaba.
Nunca se había sentido así, vulnerada y al mismo tiempo intrigada. Miguel, con su mirada desafiante y su aparente desconfianza, despertaba en ella un ímpetu que había creído perdido. ¿Qué pasaría si decidía no regresar a su mundo conocido? Si, en cambio, optaba por explorar la conexión que ya latía en el aire entre ellos, la expresión de Miguel, aunque a la defensiva, mostraba un interés genuino en su presencia. Sofía entendía intuitivamente que ese niño resguardaba secretos, habilidades que nunca había tenido la oportunidad de pulir. Una chispa de curiosidad la llevó a cuestionar su propio papel. De repente, no era solo una empresaria con una imagen que mantener. Era una mujer lista para poner en tela de juicio su identidad y enfrentarse a su propio reflejo en la lucha de Miguel. ¿Cómo te llamas?, preguntó, buscando suavizar el ambiente, aunque en su interior la ansiedad palpitaba. Miguel, tras un titubeo, respondió. El simple acto de compartir su nombre creó un vínculo. Era evidente que la vida los había separado por muros invisibles, pero esos segundos parecían derretirlos. Mientras hablaban, Sofía comenzó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Miguel no solo sobrevivía, mostraba una astucia que muchos en su mundo considerarían admirable. La forma en que negociaba cada centavo, sus trucos para captar la atención de los automovilistas, todo ello hablaba de un espíritu indomable. En su mente, quedó grabada la idea de que había en él habilidades que podrían ser valiosas, no solo en su lucha diaria, sino en la comprensión más amplia del mundo de los negocios. Por su parte, Miguel observó a Sofía con atención renovada. Aquel abrigo de piel que la distinguía le era ajeno, pero había un fuego interno en ella que lo intrigaba. ¿Qué te hace venir a este barrio?, preguntó, la curiosidad superando su desconfianza inicial. La pregunta caló en Sofía, obligándola a confrontar su verdad. ¿Realmente había venido por el perro? O quizás, solo tal vez, había buscado algo más que las joyas brillantes de su mundo. Tal vez busque un propósito, respondió de manera impulsiva, sintiendo el peso de sus palabras. Miguel frunció el ceño, y Sofía se sintió expuesta ante su mirada. Era un niño que no tenía pretensiones, pero poseía la sabiduría de muchos. Mientras su conversación continuaba, se hacía cada vez más evidente que ambos buscaban lo mismo, aunque desde lugares opuestos. Sofía se vio arrojada a una encrucijada. Había una oportunidad aquí, una posibilidad de modificar su rumbo personal y profesional. Se animó a pensar que, tal vez, Miguel pudiera convertirse en su maestro de vida. Pero esa elección significaba despojarse de sus prejuicios y de la imagen de éxito que siempre había defendido. La determinación comenzó a tomar forma, una vez más. Decidió que quería aprender de Miguel, no solo sobre el arte de sobrevivir, sino sobre lo que realmente significaba vivir. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos?, murmuró, consciente de que sus palabras podían ser un punto de no retorno. Cada gramo de miedo ocupó su mente, enfrentándose a la idea de dejar su mundo detrás. El momento se hizo pesado, cada latido de promesa mezclándose con la posibilidad del rechazo. La respuesta de Miguel podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno que alejaría las sombras del vacío que había estado sintiendo. Pero también podría aplastar su nueva esperanza. Finalmente, el silencio entre ellos parecía un océano de posibilidades. Miguel, todavía incrédulo, la miró fijamente. Sofía supo que el momento decisivo estaba a punto de manifestarse, y su corazón palpitó con la expectativa de un nuevo futuro. ¿Estaban listos ambos para cruzar esa línea de no retorno? La tensión era palpable. El camino por delante, aunque incierto, prometía un cambio que podría transformar no solo sus vidas, sino la esencia misma de lo que cada uno consideraba éxito. La mirada de Miguel se convirtió en un espejo de duda, proyectando en Sofía su propia incertidumbre. El tiempo se detuvo mientras se preguntaba si realmente estaba dispuesta para este inesperado giro. Podía llevar a cabo lo que era, al mismo tiempo,
un acto de valentía y una rendición ante sus propios miedos? ¿Qué podría ofrecerte? ¿Qué podría hacer yo, una mujer de negocios, aquí? La inseguridad latía en su voz, resonando en su interior como un eco persistente. Lo sabremos si probamos, respondió Miguel, su tono directo y sincero sacudiendo el remolino de pensamientos que la envolvían. La simplicidad de sus palabras la golpeó con fuerza. Era un desafío lanzado desde la realidad cruda de la calle, una invitación a descubrir su propio potencial a través de los ojos de alguien que vivía cada día con estrategias de supervivencia. Sofía sintió un llamado interno, como si el destino la colocara en esta encrucijada para impulsarla hacia una transición inminente. Sin pensarlo, hizo un gesto hacia Miguel. Ese simple movimiento, una invitación. Al instante, el mundo a su alrededor se tornó más vívido, los colores, los sonidos, incluso la brisa parecían vibrar con una energía renovada. Y así, decidió dar un paso. Entonces enséñame. Enséñame a ver el mundo como lo haces tú. El pronunciamiento escapó de su boca como un acto de entrega, un acuerdo tácito entre dos almas en busca de cambio. Miguel sonrió con una mezcla de sorpresa y alegría genuina. Había algo valiente en su decisión que despertaba admiración en él. No solo era una mujer de poder, era capaz de abrirse a nuevas posibilidades, algo que rara vez sucedía en su vida cotidiana. Las primeras jornadas de trabajo juntos resultaron ser un torbellino. Sofía se vio rodeada por la vida vibrante y desafiante del barrio, enfrentándose a una serie de experiencias que la obligaban a cuestionar su visión del éxito. Pasaron por mercados ambulantes donde Miguel le enseñaba el arte del regateo, un juego de habilidades que contrastaba dramáticamente con el estilo frío y calculador que ella utilizaba en su oficina. Las transacciones se convirtieron en lecciones de humanidad. Cada centavo negociado escondía historias de lucha y esperanza. Sin embargo, un día, mientras se sentaban en una escalera desgastada, Miguel expresó algo que hizo que su corazón se detuviera brevemente. A veces, la gente diezmada como yo solo necesita una oportunidad. ¿Qué tal si hablamos sobre cómo realmente se crea un cambio? Las palabras dejaron a Sofía reflexionando sobre su verdadero impacto como empresaria. Durante años, había tratado de escalar posiciones dentro de su mundo, persiguiendo un éxito que ahora se sentía hueco frente al nuevo enfoque de Miguel hacia la vida. Así, su viaje se volvió mutuo, enseñaban y aprendían, erosionando barreras, desenmascarando aspectos de sí mismos que habían mantenido en secreto. Con cada paso, la conexión entre ellos crecía como una tela tejida con hilos de confianza y vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que su colaboración alcanzaba un nuevo nivel, una sombra de inseguridad comenzó a insinuarse en el fondo de su mente. Era evidente que Miguel la había influenciado, pero también era incontrastable la ansiedad de regresar a su vida anterior. El camino se hizo más complejo cuando Miguel reveló una necesidad urgente. Sofía, hay algo que debo contarte. No todo lo que he enseñado hasta ahora es lo que parece. El tono grave de su voz detuvo el tiempo, palabras que llevaban una carga emocional muy diferente de todo lo que habían compartido. Sofía sintió su corazón acelerarse. ¿Qué secreto ocultaba Miguel que podía cambiar el rumbo de su nuevo enfoque? Cada segundo parecía expansionarse, y el aire estaba cargado de misterios por desvelar. Había en juego no solo su futuro profesional, sino lo que había empezado a cimentar entre ellos. La incertidumbre nubló su ánimo, preparándola para una revelación que podría romper o reforzar el vínculo que habían formado. Mientras el silencio crecía, Miguel tomó aire, listo para revelar la verdad que podría cambiarlo todo. Pero, ¿sería capaz Sofía de aceptar lo que vendría tras esa revelación? ¿O las sombras de su pasado la seguirían arrastrando hacia el abismo que había decidido dejar atrás? La revelación quedó suspendida entre ellos, un hilo tenso que tambaleaba los cimientos de la conexión que habían forjado. Sofía se sintió atrapada en sus pensamientos, el nuevo mundo que Miguel le había mostrado comenzaba a parecer lejano.
En su mente, imágenes de su vida anterior y la imagen de Miguel se entrelazaban, creando una telaraña de incertidumbre y miedo. Lo que quiero contarte, comenzó Miguel, su voz temblando ligeramente, es que, de algún modo, he estado observando el comercio informal no solo como un medio de sobrevivencia, sino como un vehículo para el cambio. Mi vida en la calle no se trata solo de sobrevivir, trato de brindar esperanza a quienes me rodean. Las palabras capturaron su atención. Sofía, aferrándose a los extremos de su chaqueta, le pareció intrigante y, al mismo tiempo, aterrador. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo tienes la fuerza para ver más allá de la lucha diaria? Miguel dejó fluir un suspiro profundo, como si el peso de sus experiencias lo tuviera agotado. He creado un espacio para que otros puedan aprender a defenderse en el mercado. No solo en las transacciones de la calle, sino en la vida. Y yo mismo he ido más allá de lo que creía posible gracias a eso. Sofía reflexionó sobre su propio camino. En su mundo de negocios, había sido un tiburón, despojando a otros de confianza y oportunidades, pero aquí, en la vulnerabilidad de la calle, Miguel demandaba un nuevo tipo de inteligencia. Ella había tenido éxito en su carrera, pero ¿a qué costo? Se preguntó si a menudo había anulado la humanidad de los demás para obtener sus logros. ¿Y qué se supone que debo hacer con esta información? Sofía preguntó. Sin embargo, en su interior, empezaba a brotar una nueva determinación. ¿Realmente puedo ser parte de eso? Miguel la miró fijamente. Tu experiencia puede aportar algo valioso aquí. Suponiendo que decidas arriesgarte de verdad. Eso significaría renunciar a los estándares que has seguido hasta ahora. La idea le provocó un nudo en el estómago. Sofía siempre había sido la mujer que tomaba decisiones calculadas y medía cada movimiento. Pero ahora todo giraba. Había una urgencia en Miguel, una chispa que encendía dudas en su propia vida. ¿Qué significaba realmente crear un cambio? Estaba dispuesta a sacrificar su estatus, su cómoda vida por algo tan incierto. La noche transcurrió, y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Sofía se encontró perdida en sus propios pensamientos. Recordó su primera semana trabajando con Miguel, aquella camada de emociones que habían brotado en ella, un deseo de romper cadenas. Pero la duda aún la acechaba, su lucha interna era un campo de batalla. Aceptar el nuevo camino requería echar por tierra las defensas que había construido durante años. Quiero intentar esto, finalmente pronunció, casi sin darse cuenta de que lo decía. Quiero aprender de ti, Miguel. Pero necesito saber cómo encajaré en todo esto. ¿Es posible que dos mundos tan diferentes puedan fusionarse sin destruirse? La respuesta de Miguel fue un simple asentir, pero en su mirada había una chispa de comprensión. No te prometo que sea fácil, pero te aseguro que valerá la pena. Juntos, podemos crear algo que vaya más allá de nosotros. El aire se llenó de un nuevo significado, el desafío que había estado en sus corazones se transformó en una oportunidad tangible. A medida que la noche avanzaba, Sofía sintió un cambio interno, el deseo por actuar y ser diferente había logrado un hueco en su alma. Sin embargo, en la distancia, un sonido de sirenas irrumpió la quietud de la calle. Miguel se tensó, sus instintos de supervivencia afloraron. Sofía, esto podría complicar todo. Debemos ser cuidadosos. Esa advertencia encendió una nueva preocupación en ella. Mientras el sonido se desvanecía, una decisión apresurada dejó a Sofía en el borde de una línea invisible. Podía realmente arriesgar su legado y, al mismo tiempo, involucrarse en un mundo tan volátil. La noche se cerraba, pero la puerta a su futuro apenas comenzaba a abrirse. ¿Tendría Sofía el valor de abrazar su nuevo destino, o las sombras del pasado seguirían siendo su guía, amenazando su nueva misión? Sin respuestas claras, la balanza de su vida profesional empezaba a inclinarse peligrosamente hacia el cambio. Una nueva voz en su interior le susurraba que cada paso en esta dirección podría costarle más de lo que había imaginado.
Todo era un juego, y en ese tablero, su siguiente movimiento podría determinar no solo su futuro, sino el de alguien más. Sofía despertó al día siguiente con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. El eco de las palabras de Miguel reverberaba en su mente, como un mantra que la empujaba hacia una dirección que nunca había considerado. Cada vez que pensaba en su vida anterior, en sus decisiones estratégicas y en la construcción de su imperio, una sombra de duda se instalaba en su pecho. ¿Realmente había creado algo significativo o solo había acumulado riquezas en una burbuja de ambición egoísta? Decidió que era hora de confrontar esa incertidumbre. Tras una rápida reflexión, comenzó a escribir un plan. En su mente, cada hoja, cada palabra, la acercaba más a lo desconocido. Tomó lápiz y papel y tituló su proyecto, Intersección. Con cada trazo, visualizaba la fusión de dos mundos, el de los negocios tradicionales y el del comercio informal. Lo que antes eran ideas contrarias empezaba a sentirse como las piezas de un rompecabezas que paulatinamente encajaban. La mañana se transfirió en una mezcla de estudios de mercado y estrategias creativas. Sofía había tenido éxito en la identificación de oportunidades, pero esta vez el enfoque era diferente. Cerrar tratos con especuladores y clientes sería sencillo, pero la intención no era simplemente obtener ganancias, el propósito ahora era crear valor real. Recoger experiencias y conocimientos de las personas del comercio informal se convirtió en su prioridad. Así, se planteó unir ambas áreas, convirtiendo sus fortalezas en un motor de cambio. A medida que la semana avanzaba, la pasión la llevó a la calle, a conectar con aquellos a quienes Miguel había inspirado. Se sentó con vendedores y artesanos, escuchando historias de lucha, resiliencia y esperanza. En cada conversación, sentía que el esfuerzo valía la pena, algo en su interior resonaba de manera profunda. Las decisiones que había tomado durante su carrera parecieron vacías en comparación con la autenticidad de estas experiencias humanas. Quería que su impacto fuera más que un número en un estado de cuenta, sin embargo, no todo era fácil. A medida que profundizaba en este nuevo mundo, se encontró con la resistencia. Algunos vendedores eran escépticos ante la llegada de una mujer de negocios del sector formal, donde la gélida lógica a menudo reemplazaba al corazón. Sofía enfrentó miradas de desconfianza y críticas, lo que la llevó a cuestionar su lugar en este entorno. ¿Era una usurpadora más que una aliada? Se sentía tentada a volver a su antigua rutina, donde todos la admiraban por sus logros. Pero ya no podía ignorar el llamado interno que la instaba a encontrar su nuevo propósito. En un encuentro decisivo, Miguel la observó durante un intercambio tenso entre Sofía y una joven vendedora que desconfió de sus intenciones. Sofía sintió el sudor corriendo por su frente mientras articulaba sus puntos. No vengo a tomar nada, vengo a compartir, a construir algo juntos, dijo, su voz temblorosa pero firme. En ese momento, pudo ver que sus miedos comenzaban a desvanecerse. La conexión que buscaba estaba ahí, al alcance de su mano. A medida que se iba acercando a su visión de intersección, conoció a personas con habilidades extraordinarias que solo necesitaban una oportunidad. Talentos ocultos que podrían transformar industrias. La forma en que la simplicidad de la vida cotidiana se entrelazaba con la complejidad empresarial era asombrosa. Pero aún había un desafío anticipando en el horizonte, un enfrentamiento por su visión. Unos días después, un empresario conocido en el área del comercio formal, rival de su antigua vida, apareció en la escena. Había oído hablar de los planes que comenzaba a trazar y su interés inmediato se convirtió en competencia. Mientras las sombras del conflicto se cernían sobre ella, Sofía sintió que la lucha por su nuevo destino comenzaba realmente. La emoción del reto la motivaba, pero un escalofrío la atravesó al pensar en lo que podría perder. Reflexionó sobre cómo Miguel había enfrentado a las adversidades del mundo que ella comenzaba a entrar, y se preguntó si sería capaz de hacerlo con el mismo coraje. Pero la pregunta seguía latiendo, ¿sería capaz de seguir adelante, o se detendría donde su pasado la había encerrado?
mientras se aproximaba a ese enfrentamiento, Sofía se dio cuenta de que la verdadera batalla no solo era con un rival externo, sino con las limitaciones que ella misma había aceptado. La historia de su vida estaba en peligro de volverse un eco vacío en lugar de convertirse en una narrativa de significado. Podría salir victoriosa de su propia guerra interna y demostrar que este nuevo camino valía la pena, la duda la acechaba, pero su determinación se alimentaba de cada pequeño logro. En su mensaje a Miguel, había un contrato tácito, la lucha por ser quien realmente quería ser apenas comenzaba. Con el horizonte lleno de incertidumbre, se preparó para enfrentar al empresario rival, sabiendo que tenía más en juego que su reputación, su transformación personal dependía de ello. A medida que se acercaba la fecha del encuentro con su rival, la presión crecía en el pecho de Sofía. Cada mañana se levantaba con el furor de un volcán a punto de erupcionar, pero su mente no dejaba de reflexionar sobre todo lo que estaba en juego. No se trataba meramente de un desafío empresarial, era el reflejo de su propia evolución interna. La jornada está marcada por las pequeñas interacciones con los vendedores que durante tanto tiempo había menospreciado. Volvió a encontrarse con la joven vendedora que la había enfrentado, y esta vez decidió escucharla sin intentar imponer su visión de negocio. Juntas, exploraron la idea de finanzas solidarias, un concepto que podía servir a las dos partes. La emoción de sus ojos y la chispa de complicidad despojaron a Sofía de su antigua coraza egocéntrica, dejando al descubierto la vulnerabilidad que había estado ocultando. Mientras la semana avanzaba, pudo sentir cómo cada conversación servía como un ladrillo en la construcción sólida y auténtica de intersección. Las historias de éxito y de fracaso se entrelazaban en un tapestry que cuestionaba y redefinía su idea del éxito. Había empezado a codificar sus emociones en un formato tangible. Las hojas de papel que antes contenían gráficos de ganancias comenzaron a llenarse de visiones de un modelo que combinaba las aspiraciones del comercio formal con la esencia del informal. Cada historia una guía sobre cómo crear un ecosistema sostenible que generase beneficios para todos. Sin embargo, el estrés del enfrentamiento próximo la llevó a una noche de insomnio crónica. Provenía no solo del temor a la competitividad, sino del reflejo de sus propias inseguridades. Los ecos de su antiguo estilo de vida resonaban en su mente. ¿Qué pasa si no tengo la capacidad de liderar este cambio? ¿Qué pasa si fracaso en este nuevo camino? Fue en medio de esa tormenta mental que conectó un punto crucial. Recordó un momento de su infancia, dentro de una comunidad donde valía más el apoyo mutuo que la competencia. Allí, un niño de la calle había transformado su vida al recordarle la importancia de los vínculos humanos. Con esa imagen fresca, comprendió que su papel no era simplemente ser una empresaria exitosa, sino una facilitadora de oportunidades, al igual que ese niño lo había sido para ella. Con esa revelación, su corazón se llenó de una renovada determinación. Se dio cuenta de que no solo se medía su éxito por los números, sino por el impacto humano que podía generar. Sabía que el encuentro con su rival no significaba solo una batalla, era una oportunidad para elevar el mensaje de transformación que había comenzado a construir. Una tarde, se sentó nuevamente con Miguel, quien la observaba atentamente mientras ella hablaba de sus más recientes desarrollos. Me doy cuenta de que este desafío es tan interno como externo. Se trata de demostrar que las barreras pueden ser derribadas y que incluso la estructura más sólida puede ser moldeada por la creatividad y la colaboración, le dijo, mientras una chispa de confianza brillaba en sus ojos. Miguel, orgulloso, asintió, reconociendo su crecimiento. Ahora comprendes que en cada desafío habrá tanto un aprendizaje como un legado que dejar. Lo importante es que sigas este camino y nunca pierdas de vista la esencia de conectar gente. Imagina lo que podrías lograr si te mantienes fiel a esto. Esa simple conversación resonó en cada fibra de su ser. Con cada día que pasaba, Sofía se sentía más lista para enfrentarse a la adversidad que se avecinaba. La noche antes del encuentro, el miedo se transformó en expectativa y emoción. Quería probarse no solo a sí misma, sino también demostrar que su nueva visión era válida y necesaria.
al prepararse para ese encuentro a la mañana siguiente, la incertidumbre volvió a surgir. Sin embargo, esta vez había una fuerza que la sostenía. El momento de la verdad había llegado, se repitió, sintiendo el eco de sus propias palabras resonar con fuerza. Enfrentarse a su rival significaba más que una simple negociación, era el clímax de su viaje hacia una nueva versión de sí misma. Pero, a medida que se dirigía hacia el lugar del encuentro, una inquietante sensación de que este desafío sería solo el principio de una serie de pruebas la envolvía. No iba a ser solo un enfrentamiento profesional, iba a ser el inicio de la verdadera exploración de su carácter. ¿Realmente estaba preparada para asumir el liderazgo que decía querer? La respuesta a esa pregunta podría cambiarlo todo. El sol aún no había despuntado cuando Sofía llegó al lugar del encuentro. Su mente daba vueltas, recordando cada detalle de su preparación, cada conversación que había mantenido en la semana anterior. Era un espacio lleno de formalidades, pero el aire estaba cargado de tensión e incertidumbre. Ella sabía que no era solo una reunión más, era un punto de inflexión en su vida profesional. A medida que se sentaba frente a su rival, cada segundo se sentía pesado. La imagen del niño de la calle que la había inspirado la acompañaba. La esencia de su mensaje florecía en su mente. Este encuentro era una oportunidad, no solo para mostrar su fuerza como empresaria, sino para reforzar su compromiso con el cambio. La competitividad no la definía. Al contrario, su deseo de crear una comunidad de apoyo y colaboración debía ser el faro que guiara su accionar. Consciente de la importancia de conectar, Sofía dio el primer paso en la conversación. Su rival, una figura destacada en el mundo empresarial, comenzó intentando imponer una narrativa clásica, datos duros, proyecciones y cifras que deslumbraban, pero carentes de alma. Mientras escuchaba, un nudo se formó en el fondo de su estómago. Sintió la presión de la necesidad de impresionar con su propia propuesta. Cuando fue su turno, respiró profundamente. Sus palabras fluyeron con claridad. Lo que ofrecemos no son solo cifras, sino un camino hacia un futuro sostenible donde tanto el comercio formal como el informal pueden coexistir y prosperar. Me gustaría que exploráramos cómo podemos unir fuerzas en lugar de competir, propuso. La mirada de su rival pasó de la incredulidad a la evaluación. Sofía no esperaba que aceptara de inmediato su propuesta. Sabía que el cambio requeriría tiempo y esfuerzo, y más aún, la habilidad de escuchar. La pausa en la conversación se convirtió en una especie de danza. Ella observaba su reacción mientras movía la palanca de cada argumento, balanceando la fuerza de su emoción con la rigidez del análisis financiero. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Sofía comenzó a sentir que su propuesta estaba siendo recibida con desdén. Como si su visión no tuviera cabida en el mundo del business as usual. El temor brotó con fuerza, y enseguida, una pregunta surgió en su mente: ¿era realmente necesario ser tan visceral sobre su propuesta? Temió que mostrarse vulnerable pudiera percibirse como debilidad. Fue un punto de quiebre. En lugar de ocultar su emoción, decidió abrazarla. Recordó su infancia, el apoyo que le había sido brindado. Se permitiría ser auténtica, sin temor. Al compartir una historia del impacto que había tenido la colaboración en su propia vida, la atmósfera cambió. Hubo una chispa de interés en los ojos de su rival, que no pudo evitar cuestionar su propia visión de lo que había sido el éxito. Esa pequeña victoria fortaleció su resolución. Mientras continuaban discutiendo, Sofía se dio cuenta de que ella no solo estaba allí para defender su idea, sino para crear un puente hacia un futuro no solo más rentable, sino también más humano. Al concluir la reunión, ambos quedaron mirando los papeles en la mesa. La posibilidad de una colaboración, aunque incierta, comenzaba a latir entre ellos. Al salir, un mar de emociones la recorrió. Había enfrentado a su rival, pero también había logrado desafiar sus propias limitaciones. Sin embargo, mientras cruzaba la puerta, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba.
La lucha por validarse en un mundo que premia la competencia sería solo uno de muchos obstáculos que debería enfrentar en su camino. La mirada hacia lo que estaba por venir la impulsó, y una incógnita se dibujó en su mente. ¿Qué pasaría si esta conexión era solo el comienzo de una serie de desafíos que redefinirían no solo su carrera, sino su propósito? Con cada paso, su corazón palpita con fuerza, pues sabía que, detrás de este encuentro, se escondían lecciones cruciales que la guiaban hacia su destino. Sofía salió del edificio con la mente aún agitada, cada palabra de su rival resonando en su interior. Por un instante, la adrenalina la había guiado, le había permitido abrirse a nuevas posibilidades, pero ahora la realidad estaba comenzando a asentarse. Un nuevo amanecer se asomaba en su vida profesional, y con él, la necesidad de ser proactiva y tomar las riendas de su futuro. Mientras caminaba hacia su oficina, sintió que su corazón latía desbocado. Había avanzado un paso, pero aún le quedaban muchos por dar. La idea de establecer una colaboración con su rival la había entusiasmado, pero se preguntaba, ¿sería capaz de mantener la autenticidad en un entorno que valora las cifras sobre las historias? ¿Cómo podría hacer que su discurso de empatía y cambio se tradujera en acciones concretas? Decidió que no podía dejar que la duda la paralizara. Su próximo movimiento debía ser audaz, no podía dejar que su entusiasmo se desvaneciera en una negativa o un silencio posterior. Envió un mensaje a su rival, sugiriendo una segunda reunión, esta vez enfocada en el análisis de los recursos y capacidades que ambos podrían aportar. Al presionar enviar, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Era un gesto que reclamaba su lugar en la negociación, un paso crucial hacia un nuevo paradigma. La semana que siguió fue una montaña rusa emocional. Durante días, se sumergió en la investigación, analizando el modelo de negocios de su competidor, identificando las áreas en las que podrían complementarse. Cada noche, se sentaba en su escritorio revisando notas, sumando ideas y buscando el hilo conductor que uniera sus visiones. Lo que antes parecía un rompecabezas de grandes piezas empezó a cobrar sentido, y ese sentido la empoderaba. Sofía se dio cuenta de que la competencia no solo se trataba de ganar, se trataba de crear una situación en la que ambas partes salieran beneficiadas. El día de la segunda reunión, llegó con confianza renovada. Repasó en su mente cada uno de los puntos que quería discutir, cada argumento que usaría para articular su visión. Pero mientras esperaba, la ansiedad empezó a aflojar su determinación. Las dudas comenzaron a asaltar su mente. ¿Estaba preparada realmente para este desafío? ¿Podía sostener la autenticidad en este nuevo contexto? Cuando su rival se sentó frente a ella, Sofía sintió que necesitaba un cambio de estrategia. La energía competitiva del encuentro no se sentía igual, había una atmósfera de curiosidad. Sin embargo, ella no podía irse sin establecer un marco claro. Con voz firme, expuso su propuesta de manera estructurada, pero, a diferencia de la primera reunión, comenzó con una anécdota sobre su relación con el niño de la calle que había inspirado su visión. Al compartir su historia, observó en la expresión de su rival un destello de comprensión. Había algo en ese relato que cortaba la frialdad del mundo empresarial. La conversación se volvió más fluida, y, para su sorpresa, su rival comenzó a abrirse. Hicieron una lluvia de ideas, cada quien no solo exponía cifras, sino creaba conexiones. A medida que la reunión avanzaba, una nueva revelación brotó en la mente de Sofía. Este no era simplemente un encuentro entre competidores, era la oportunidad de colaborar en una nueva narrativa que podría poner en jaque los paradigmas existentes del sector. Visualizó un futuro donde la empatía y la lógica se entrelazaban, un entorno donde el éxito se mediría no solo con cifras, sino con el impacto social. Mientras el encuentro llegaba a su fin, una sensación extraña la envolvió. La posibilidad de unión no solo se manifestaba a nivel profesional, también resonaba en un espacio más profundo y personal. Pero justo cuando la esperanza comenzó a iluminar su rumbo, su rival le lanzó una pregunta que casi la hizo tambalear.
¿estás dispuesta a dejar atrás todo lo que has construido si esto no sale como esperabas? La inquietud la capturó en el acto. ¿Cómo responder a esa pregunta que tocaba el núcleo de su ser? Sofía comprendió que esta decisión podría ser el verdadero umbral en su camino. Su próxima respuesta definiría no solo su carrera, sino la dirección de su vida, y así, la incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío que su corazón sabía que debía afrontar. ¿Podía arriesgar lo conocido por un futuro incierto? Con la mente al borde del abismo emocional, sabía que debía ser valiente. Pero, ¿y si su respuesta cambiaría el rumbo de su valiosa conexión y la persona que se había convertido? El aire estaba cargado de expectativa tras la pregunta de su rival. La mente de Sofía corría a 1000 por hora, dibujando escenarios en los que arriesgarlo todo podría llevarla al fracaso absoluto o, por el contrario, a una transformación inigualable. El pulso en su pecho se intensificó, aunque quería responder, las palabras parecían atrapadas en su garganta. Dejar atrás lo construido realmente es esto lo que debería hacer, pensó mientras una ola de dudas la invadía. Había dedicado años a formular su propia identidad profesional, a construir una reputación basada en su integridad y sus ideales. Esa imagen era su refugio, su razón de ser, y ahora le pedían que considerara ponerla en riesgo. Al mismo tiempo, en su interior, una voz más fuerte comenzaba a hacerse escuchar. ¿No has insistido siempre en que el cambio es necesario? ¿No luchas porque haya un balance entre cifras y humanidad? Este es tu momento. Finalmente, con un profundo suspiro, se obligó a tomar una postura. Sí, estoy dispuesta a arriesgarme, respondió con una seguridad que sorprendió incluso a su propio ser. No creo que el auténtico éxito se mida solo por lo que he conseguido, sino por lo que puedo construir junto a otros. Si este enfoque fracasa, tal vez sea un fracaso valioso. Porque, al menos, habré intentado crear algo significativo. Las palabras resonaron en la sala. Observó a su rival asimilar la respuesta. El aire tenso durante la conversación se comenzó a disolver, y en su lugar surgió un momento de conexión genuina. La sinceridad de su respuesta había establecido un nuevo punto de partida en su relación, un puente que cruzaba hacia un futuro que ya no parecía tan incierto. Después de unos minutos de diálogo que se convirtió en un intercambio más auténtico, acordaron establecer un proyecto piloto en el que ambas empresas colaborarían en un programa de capacitación para jóvenes, aprovechando su experiencia colectiva. La idea de afrontar juntos la problemática presentada en sus pasados encuentros comenzó a tomar forma. Sofía sentía que su propuesta, gradualmente, se transformaba de un mero concepto a un plan en acción, sin embargo, no todo era tan sencillo. Mientras hablaban, la preocupación seguía acechando en los bordes de su mente. ¿Cómo ganarse la confianza genuina de su rival sin traicionar su propia historia? Esa era la pregunta que volvió a surgir a la hora de cerrar la reunión. Entrar en este proyecto requeriría no solo habilidades profesionales, sino también una búsqueda interna de su propia verdad y sinceridad. El tiempo de la conversación se consumió rápidamente y, cuando finalmente se despidieron, Sofía salió de la sala con una mezcla de satisfacción y vulnerabilidad. Había dado un paso significativo, pero también la angustia de dejar atrás su zona de confort la invadía nuevamente. Mientras avanzaba por el pasillo hacia su oficina, una sensación de inquietud mezcla de emoción y ansiedad le llenaba el pecho. La posibilidad de una nueva narrativa personal se vislumbraba en su horizonte, pero sentía que el reto apenas comenzaba. Cada paso que daba la acercaba a un nuevo episodio en su vida profesional, un capítulo que requeriría un enfoque completamente nuevo. En esas reflexiones estaba cuando recibió un mensaje inesperado. Era su rival, pero esta vez con una invitación intrigante. Quisiera que asistieras a una cumbre de innovación que se celebrará la próxima semana. Creo que hay más en juego del que imaginamos. ¿Te gustaría ser mi acompañante? La pregunta quedaba flotando en el aire, pero no solo una inquietud desertora se apropiaba de su ser.
También una chispa de emoción ante la idea de explorar lo desconocido una vez más. Sofía estaba en la antesala de un nuevo desafío que podría cambiar el curso de su vida, y sabía que esta invitación era más que un simple encuentro. Era una puerta abierta a un futuro que ni ella misma podría prever. ¿Qué le depararía la cumbre? ¿Estaba preparada para todo lo que allí podría suceder? Su respuesta definiría no solo su camino profesional, sino la naturaleza de la conexión que lentamente pero deliberadamente estaba construyendo. Con la decisión de asistir aún latiendo en su mente, Sofía sintió que habían comenzado a desdibujarse los límites de su antigua realidad. Sofía se despertó con una determinación renovada. La noche anterior había reflexionado sobre su encuentro en la cumbre de innovación, donde se definiría no solo su propuesta, sino el hermoso laberinto de posibilidades que antes le habían parecido fuera de alcance. Había comprendido que su transformación personal exigía dejar atrás las limitaciones que había abrazado tanto tiempo. Se dio cuenta de que los números y las proyecciones, esas métricas que habían gobernado su vida, eran solo la superficie de lo que verdaderamente quería construir. En ese instante, comprendió la profundidad de su propósito, no solo quería prosperar, sino ser parte de un cambio significativo. Arribó al evento con la mente abierta y el corazón latiendo con fuerza. Allí conoció a líderes distintos, innovadores de diversos campos que compartían la visión de un futuro donde el éxito se medía no solo por las ganancias, sino por el impacto que se generaba en la vida de las personas. Sofía se presentó como quien había aprendido de Miguel, el niño de la calle que había encendido una chispa en su vida. Compartió su anhelo de conectar mundos, fusionar el comercio formal e informal en un espacio que honrara la creatividad y la humanidad. La jornada avanzó como un sueño vibrante. Saltó de conversación en conversación, cada interacción afincando su confianza mientras la curiosidad por el potencial colectivo la guiaba. Los líderes, inicialmente incrédulos, comenzaron a ver en su propuesta una solución que resonaba con sus propios ideales. El diálogo se tornó en colaboración. Poco a poco, su visión se transformó en un proyecto tangente, donde cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Una semana después, con el apoyo de sus nuevos aliados, Sofía presentó la primera fase de su iniciativa, un programa que no solo capacitaría a jóvenes del comercio informal en habilidades empresariales, sino que también los expondría a la cultura corporativa, permitiéndoles entrar como actores visibles en el mercado. Miguel fue el primero en alentar su propuesta, recordándole que el cambio real comienza con la acción. No solo nosotros, sino que ellos también deben ser parte de la conversación, dijo mientras elaboraban un plan que no solo desafiaba el status quo, sino que reafirmaba la dignidad de todos los involucrados. Con cada paso, Sofía demostró que su crecimiento no solo se reflejaba en su seguridad personal, sino en el reconocimiento que empezaba a recibir de la comunidad empresarial. La mirada de asombro que antes la seguía, ahora se transformaba en admiración. Durante un pitching final en el que presentaron su proyecto a posibles inversionistas, su voz resonó con una claridad inquebrantable. Explicó cómo el éxito podía ser un viaje compartido, donde cada persona aporta su historia e imparcialidad, rompiendo así las cadenas invisibles de desconfianza entre los mundos que había recorrido. El eco de su pasión fue premiado. Nadie imaginaba que, al final de la presentación, levantarían las manos en un aplauso genuino. Los inversionistas compartieron su transparencia y su deseo de colaborar. Lograron no solo financiamiento, sino aceptación, el combustible más poderoso para su iniciativa. La culminación de aquel proceso, sin embargo, fue algo más grande que cifras y compromisos firmados. Por primera vez, Sofía miró hacia atrás, no con nostalgia, sino con orgullo. Las barreras que una vez percibió como inquebrantables se desvanecían en un flujo constante de crecimiento humano. Su relación con Miguel se transformó, no solo como su aprendiz, sino en un socio. Habían cruzado la línea de lo profesional y encontrado su propósito en lo personal.
Compartiendo una misión que trascendía sus propias historias, al culminar el proyecto, Sofía finalmente sintió que había logrado un éxito verdadero. Al recibir el primer feedback positivo de los jóvenes a quienes el programa había impactado, se dio cuenta del verdadero cambio que había fomentado. El eco de sus triunfos anteriores a su lado ya no resonaba. Esta era su victoria, un relato de transformación compartido. Sofía sintió una profunda conexión con Miguel y con todos aquellos a quienes había contribuido. Sabía que, aunque su camino era incierto, cada paso en esa dirección llenaba de luz su propósito. Se sintió completa al saber que, gracias a un niño de la calle, había reescrito no solo su narrativa, sino la de muchos otros. Aquel encuentro fortuito se transformó en un testamento de lo que el valor de abrirse y aprender puede ocasionar. El sol brillaba en las calles de la Ciudad de México, y Sofía se aventuró hacia la vida que había diseñado, no más como una sombra de su antigua imagen, sino como una mujer decidida que había hallado su voz auténtica. Ahora, como un cierre agradecido a este viaje, quiero invitarte a que te unieras a nosotros. No pierdas la oportunidad de seguir explorando historias de superación personal como esta. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, porque cada interacción alimenta el algoritmo que permite que más personas escuchen estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y continuar construyendo un camino hacia el cambio. No esperes ni un segundo más para compartir.